Revelado, la increíble transformación de una cena sola en el Día de las Madres, un sorprendente cambio de rumbo. Ana se encontraba en su cocina. El aroma de las cebollas recién picadas llenaba el aire mientras el eco de risas y celebraciones brotaban de las casas vecinas. En ese bullicioso barrio latino, donde la vida parecía vibrar con la energía del amor por la familia y las tradiciones, ella se sentía como un fantasma, aislada en su soledad. Este Día de las Madres era el primero sin su madre, su guía y su refugio. La ausencia era un peso insoportable, que oprimía su pecho y la hacía cuestionar cada acción que realizaba, cada recuerdo que la visitaba. ¿Cómo se celebran estas festividades sin la figura central que iluminaba cada reunión? Mientras cortaba hierbas, Ana revivía momentos que parecían tan vivos como las historias compartidas durante las cenas familiares, las risas envolventes y las lecciones que su madre había dejado grabadas en su corazón. Pero cada recuerdo era como una herida abierta. Se detenía en los detalles, en las interacciones que antes eran simples, ahora se tornaban abrumadoras. Con cada corte, la tensión crecía, y una pregunta perturbadora se alojaba en su mente. ¿Cómo podía honrar a su madre sin caer en el abismo de la tristeza? Al abrir un viejo cajón, sus ojos se posaron en una carta amarillenta, una carta que había estado allí, esperando. Su pulso se aceleró. La curiosidad se mezclaba con un miedo atroz de descubrir verdades que nunca quiso enfrentar. Con manos temblorosas, la desdobló. Las palabras de su madre, llenas de amor y aliento, no solo hablaban de recetas, sino de una tradición de lucha por la justicia y la verdad en su comunidad. Ana sintió que un torrente de emociones la abrumaba. Su madre no solo había sido una madre, era una guerrera. Estaba ante el dilema de su vida. ¿Cómo podía seguir el legado de su madre y al mismo tiempo lidiar con su dolor? La idea de compartir esta nueva luz con sus vecinos la inquietaba. Pero había algo en su interior que lo exigía. ¿Podría revelar secretos de su familia que nunca había considerado como parte de su historia? En un repentino impulso de valentía, decidió convocar a sus vecinos. ¿Sería suficiente para transformar su tristeza en un acto de significado o se convertiría en una carga que ya no podría sostener? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días previos a la cena estuvieron cargados de nervios y una energía palpable. La presión interna aumentaba y el dilema se intensificaba. Ana luchaba con el temor de ser vista como una traidora a la memoria de su madre si se atrevía a sacar a la luz verdades incómodas. La cena, una celebración del amor materno, se transformaba progresivamente en un espacio de confrontación y descubrimiento, donde su dolor podía unirse al de otros que también llevaban sus propias luchas. Al llegar la noche, y con cada vecino que cruzaba la puerta, la atmósfera en su hogar se cargaba de expectativa y tensión. Podía sentir sus corazones latir, su curiosidad y su deseo de pertenecer. A medida que compartía la carta, la línea entre su dolor y el de los demás se volvía difusa. Un hilo de solidaridad que prometía un viaje desconocido. Pero en medio de la conexión, un terror profundo la paralizaba. La posibilidad de que la cena, en lugar de ser un tributo, se convirtiera en un campo de batalla emocional. Ana miraba a su alrededor, sintiendo que el peso de los secretos familiares amenazaba con aplastarla. La noche prometía revelaciones, mientras su mente giraba y giraba en un torbellino de emociones contradictorias. ¿Estaría realmente lista para enfrentar lo que vendría? La pregunta se cernía sobre ella como una sombra,
dejando un eco inquietante que resonaba en cada rincón de su alma. Ana respiró hondo mientras los primeros vecinos se acomodaban en su modesta sala. El murmullo inicial pronto se tornó en una atmósfera cargada de expectativa. Las preguntas aún sin formular flotaban como nubes de tormenta en el aire. Con el corazón latiendo con fuerza, se sintió como si estuviera a punto de cruzar un abismo, y no había camino de regreso. Mientras acomodaba los platos en la mesa, la voz de su madre resonaba en su mente, como un eco que la guiaba. «Recuerda, hija, siempre habla desde el corazón». Pero, ¿qué significaba eso en un momento como este, donde cada palabra podría abrir viejas heridas? La inseguridad la invadía, arrastrando consigo la confianza que había comenzado a construir sobre el legado que su madre le había dejado. El primer vecino que habló fue Carlos, su antiguo amigo de la infancia. Con voz temblorosa, comenzó a compartir fragmentos de su propia tristeza. Ana se dio cuenta de que no eran solo sus recuerdos los que importaban, sino los de todos los que estaban allí. Con cada historia, el peso que cargaba pareció desvanecerse, reemplazado por una determinación renovada. La valentía era contagiosa. Por cada lágrima derramada se tejía un hilo de conexión que la unía a sus vecinos, a sus dolores compartidos. Hoy no solo honramos a las madres, sino a todas las luchas que hemos enfrentado, dijo Ana, sintiendo que su voz resonaba con una fuerza que no había anticipado. Comenzó a leer la carta de su madre, y, a medida que compartía las palabras llenas de amor y lucha, pudo escuchar la respiración entrecortada de quienes la rodeaban. Al acabar, había lágrimas en sus ojos, pero también sonrisas y murmullos de reconocimiento. Era como si cada palabra de su madre fuese un puente que conectaba sus experiencias individuales con una historia más grande, una comunidad de resiliencia. Los relatos fluyeron. Secretos que antes habían permanecido ocultos comenzaron a salir a la luz. Cada anécdota contada no hacía más que embellecer el lienzo de su vida, tejiendo una narrativa de fortaleza y esperanza. Ana, en medio de la conmoción, empezó a ver su propio dolor como parte de algo más profundo. En ese instante comprendió que, aunque cada quien cargaba su propio sufrimiento, también compartían una capacidad increíble de sanación colectivamente. Con la noche avanzando, la confianza creció. El miedo a las revelaciones se convirtió en una fuerza de unidad. Mientras se servía la comida, risas y un sentido de pertenencia reemplazaron la tristeza que había marcado el inicio de la noche. Ana sintió que, de cierta manera, su madre realmente estaba allí, tan viva en cada historia como ella lo había estado en su corazón. A medida que la cena se acercaba a su fin, un silencio inesperado se apoderó de la sala. El ambiente se tornó denso cuando, de repente, una voz tímida irrumpió. Era Sofía, una vecina que había estado en las sombras esa noche. Con cada palabra, reveló una verdad impactante que nadie había anticipado, un secreto que afectaba a todos los presentes. Ana sintió que su estómago se encogía. ¿Cómo interpretar aquello? La revelación era el tipo de prueba que había temido, algo que podría desestabilizar el nuevo lazo que había comenzado a formar. ¿Estaría preparada para afrontar este nuevo desafío y lo que significaba para su propio crecimiento? El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y la incertidumbre crecía como un fuego que ardía en su interior. El silencio que siguió a la confesión de Sofía fue eléctricamente palpable. Ana sentía que las paredes de su hogar, que un momento antes brindaban calidez y conexión, ahora se convertían en su prisión. El secreto de Sofía, un estigma que todos compartían pero que había sido enterrado bajo la vergüenza y el miedo, amenazaba con romper el estado de vulnerabilidad que habían alcanzado. Mientras sus vecinos se observaban entre sí, Ana sintió que debía hacerse frente a este nuevo desafío, a pesar de la ansiedad que la invadía. La revelación de Sofía, que implicaba un oscuro secreto del pasado de la comunidad, la hizo reflexionar sobre la naturaleza del dolor y la lucha. Comprendió que su propia historia ahora se entrelazaba con la de aquellos que la rodeaban, y que su papel era fundamental para transformar esa tensión en algo constructivo.
Reconoció que, en vez de evitar el conflicto, debía enfrentarlo con la fuerza que le había inspirado su madre. Cada historia, cada lucha, formaba parte de un tejido más fuerte, uno que requería sanación y unión. Nos hemos mantenido callados por demasiado tiempo, dijo, sus palabras resonando en el aire como un ultimátum. Ana se giró hacia Sofía, sintiendo la desesperación y el deseo de liberación de su amiga. Si estamos aquí para sanar, debemos hacerlo juntos. Esto no es solo un secreto, es nuestra historia, y solo nosotros podemos decidir cómo la contamos. A medida que pronunciaba estas palabras, la chispa de la luz comenzó a encenderse en los ojos de los presentes. Fue un momento clave, no solo para Ana, sino para todos. Estaban en un punto de inflexión, seguir en la oscuridad o dar el primer paso hacia la luz. Esa decisión podía ser la catapulta que necesitaban para sanar las antiguas heridas. Con la mirada fija en quienes estaban sentados frente a ella, Ana notó que la incertidumbre se transformaba en una chispa de esperanza. Instó a cada uno a compartir lo que había mantenido oculto, a aprovechar la fortaleza construida hasta ese momento. Al darles ese espacio, descubrió una faceta de sí misma que no sabía que existía, la capacidad de ser una guía, una líder en la búsqueda de la verdad compartida. Por cada palabra que pronunciaban sus vecinos, Ana sentía que crecía una fuerza en su interior. Se dio cuenta de que la sanación no era solo individual, sino un proceso en el que cada paso dado se traducía en empoderamiento. La valentía de los demás elevaba su propia confianza, y la historia colectiva que estaban tejiendo se convertía en un monumento a su resiliencia. Ana había llegado a un punto de inflexión. Esta reunión, que había empezado como un tributo a las madres, se tornaba en una redención colectiva. No solo era su legado el que debía honrar, sino el de cada uno de sus vecinos, y eso le confería un propósito aún mayor. Al finalizar la noche, cuando las risas y las lágrimas convergieron en una ceremonia de sanación, Ana sintió que había encontrado su voz. Había recogido los hilos desilvanados de su vida y los de su comunidad, y comenzaba a tejerlos de nuevo. Pero en el fondo, una inquietud persistía. ¿Cómo podrían llevar esa energía renovada hacia el futuro sin desmoronarse ante la próxima adversidad? Ana sabía que cada paso que tomaran vendría acompañado de nuevas facetas de su historia que tendrían que afrontar. La lucha apenas comenzaba. Así, mientras la noche se desvanecía, Ana se dio cuenta de que el verdadero reto comenzaba ahora, con la tarea de enfrentar aquellas partes que aún estaban por descubrirse. ¿Tendría el valor para mantener la fortaleza y la unión en los desafíos que se presentaban? La siguiente fase de su camino estaba a punto de despegar, y con ella llegaría una nueva verdad que exigiría su atención. Ana se despertó al amanecer, el eco de la noche anterior aún resonando en sus pensamientos. La mezcla de emociones vividas la había dejado exhausta, pero, a la vez, valiente. Cada conversación, cada confesión, se había convertido en un ladrillo en la edificación de su nueva realidad. Había asumido un papel, no solo el de vecina, sino el de catalizador en la búsqueda de curación. Sin embargo, con esta responsabilidad surgió una inquietud. ¿Realmente tenía las herramientas necesarias para continuar este camino de transformación? Mientras se preparaba para el día, sus manos temblorosas se centraron en una taza de café. Buscaba consuelo en la rutina, en el calor familiar de la bebida. Sin embargo, su mente divagaba. Recordó las miradas de los demás durante la cena. Había una mezcla de miedo, esperanza y, sobre todo, anhelo de cambio. Tendría que dirigirlos hacia un destino incierto, lidiando con sus propias sombras y absorbiendo sus miedos. El retorno a la vida cotidiana la impulsó a retomar el control. Ana decidió reunir a sus vecinos de nuevo, no para revivir el trauma, sino para explorar la posibilidad de construir un futuro diferente. Tomó un lápiz y comenzó a esbozar ideas, listas y objetivos. La simple acción de escribir la ancló. Cada palabra escrita representaba un compromiso, un paso que estaba dispuesta a tomar. Ese día, al sentarse en su computadora, Ana se enfrentó a su página en blanco.
La lucha interna se hizo palpable. ¿Qué tengo para ofrecer?, se cuestionó. La duda era un enemigo que a menudo la había acompañado, pero ahora intentó transformarla en combustible. Buscó relatos de sanación personal y liderazgo, descubriendo herramientas que nunca imaginó necesitar. Mindfulness, técnicas de comunicación efectiva, liderazgo transformacional. Cada descubrimiento se convirtió en un ladrillo para construir su propia confianza. Una vez que tuvo claro su plan, cada visita a su comunidad se convirtió en un ejercicio de empoderamiento. Se unió a un grupo local que promovía el crecimiento personal y, poco a poco, comenzaron a surgir ideas: organizar talleres, crear espacios de diálogo, abordar el miedo a lo desconocido. Cada conversión con un vecino acercaba más a un objetivo compartido. Ana sentía que estaba empezando a ver más allá de las sombras que la acechaban. Su voz se fortalecía con cada encuentro. Sin embargo, no todo fue fácil. Aparecieron viejas creencias que intentaban saboteársela. Encuentros con personas escépticas la hacían vacilar y cada crítica resonaba en su interior. La tentación de rendirse era fuerte, pero al mismo tiempo, cada obstáculo se transformaba en una lección. Esto es solo una parte del proceso, se repetía. Con cada caída, aprendió a ser más resiliente, aceptando que el camino no sería lineal. Recordó las palabras de su madre: es el valor de levantarte lo que realmente cuenta. Con cada pequeño triunfo, había un eco de más complicaciones. La presión de ser la líder la llevaba a cuestionar si realmente era capaz. Aunque la convicción de que la sanación debía hacerse en comunidad creciera, la lucha personal contra el miedo a decepcionar era real. La balanza se inclinaba entre su deseo de ser fuerte y sus inseguridades constantemente alimentadas por el pasado. Cada paso la llevaba a confrontar partes de sí misma que deseaba evitar. La batalla más intensa se libraba en su interior, cuestionando si el propósito de compartir las historias ajenas podría costarle la suya. Sin embargo, ese espacio de vulnerabilidad era donde el verdadero poder radicaba. Ana sabía que no podía retroceder. Su historia, una vez revelada, requería valentía. Los vecinos necesitaban algo más que palabras. Al mirar al futuro, se percató de que estaba marcada por la responsabilidad de no solo liderar, sino de guiar a otros en su autoexploración. El instante decisivo llegó cuando un mensaje inesperado aterrizó en su bandeja de entrada. Un viejo conocido, alguien del pasado que había lidiado con el mismo secreto, deseaba hablar con ella. La preocupación y la curiosidad surgieron al unísono. Esta oportunidad podría ser lo que necesitaban para abordar lo que aún estaba enterrado. ¿Podría Ana, en su propio proceso de sanación, lidiar con los fantasmas de su pasado? La próxima conversación podría significar una vuelta más en su camino de transformación o abrir una nueva puerta a terrenos desconocidos. La posibilidad de descubrir más sobre sí misma estaba a la espera. Ana tomó una respiración profunda, preparándose para la conversación que se avecinaba con su viejo conocido. Con cada latido, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de ansiedad y anticipación. Había pasado tanto tiempo desde que alguien del pasado la había buscado, y la idea de revivir viejas memorias la hacía dudar. Sin embargo, comprendía que este diálogo podría ser un puente hacia su propio crecimiento. Decidió dedicar la mañana a prepararse mentalmente. Se sentó frente al espejo, contemplando su reflejo. ¿Qué le dirías a una amiga en tu situación?, se preguntó. Necesitaba recordar que, aunque su historia era complicada, había aprendido a transformarse. La vulnerabilidad podía ser desgarradora, pero también era una fuente de poder. Con un lápiz en mano, comenzó a anotar sus pensamientos, tratando de clarificar sus emociones. A medida que el reloj avanzaba, Ana sintió que el tiempo se comprimía. Esperaba que esta conexión no solo le brindara respuestas, sino que también revelara partes de ella misma que aún estaban ocultas. Cuestionó si realmente estaba lista para abrirse de nuevo. La inseguridad amenazaba con invadirla, pero en el fondo sabía que el crecimiento muchas veces surgía de momentos incómodos. Se recordó a sí misma: el crecimiento no ocurre en la comodidad. Finalmente,
se dispuso a contestar el mensaje. Un café en su casa, un lugar donde la intimidad podría fluir sin barreras. Se preparó con meticulosidad, asegurándose de que cada detalle fuera acogedor. En su mente, la conversación que se acercaba era tanto un intercambio como un reto, y a cada paso que daba, la pequeña chispa de valentía comenzaba a crecer. Cuando la puerta se abrió y vio a su viejo conocido entrar, una oleada de recuerdos la inundó. Claudia, la mujer que había compartido tantas historias en su juventud, se presentó con una energía que evocaba nostalgia. «Ana», comenzó, «no sé cómo comenzarte a explicar». La mirada en sus ojos reflejaba una carga similar a la que Ana sentía. Mientras intercambiaban palabras, flotaba en la atmósfera una mezcla de risa y melancolía. Ana, en ese espacio, recordó su capacidad para sanar no solo a través de su propia voz, sino también mediante la escucha activa. Claudia revelaba su propia lucha y, mientras lo hacía, Ana identificaba patrones en su vida que resonaban profundamente. Esto fue un acto de curación mutua. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Claudia hablaba de sentirse atrapada en su propio ciclo de autocrítica, de la incapacidad de dejar ir traumas pasados. La conversación se tornó intensa y genuina. Ana sintió un resplandor de empatía, una conexión que la animaba a compartir sus propias luchas. Con cada confesión, la vulnerabilidad se transformó en liberación. Al final de la charla, Ana comprendió que cada palabra pronunciada adquiría una dimensión terapéutica. Claudia se despidió, agradecida, y Ana quedó ahí, sentada, sintiendo que parte de su carga se había aligerado. Había tomado un paso hacia adelante, no solo como líder, sino también como ser humano. Sin embargo, cuando se quedó sola en su sala, un nuevo dilema emergió de las profundidades de su mente. Reflexionó sobre cómo su propia sanación estaba interconectada con la de los demás. Los secretos compartidos, aunque liberadores, también eran recordatorios de su vulnerabilidad. Ana se dio cuenta de que el siguiente desafío sería integrar esta experiencia en su camino hacia el liderazgo de la sanación comunitaria. La llamada de Claudia había abierto un camino de autodescubrimiento, pero también había dejado entrever que aún tenía mucho que afrontar. ¿Podría utilizar esta conexión para equiparse mejor en su labor? ¿O terminaría enfrentándose a sus propios monstruos nuevamente? El eco de sus inquietudes reverberó en la habitación, dejando una sensación de tensión que revelaba que la transformación era un viaje continuo. La puerta de nuevas posibilidades había comenzado a abrirse, pero la incertidumbre de lo que encontraría al otro lado la inquietaba. ¿Estaba realmente lista para lo que podía surgir al enfrentarse a su pasado y a las historias que se tejían entrelazadas con su presente? Ana se encontró en un mar de pensamientos confusos después de la visita de Claudia. Mientras contemplaba cómo esa conexión había renovado su propósito, una nueva sombra de dudas se cernía sobre ella. La conversación había abierto sus ojos a la fragilidad de su viaje, a los ecos de su pasado que aún la perseguían. ¿Cuándo, si es que alguna vez, podría finalmente dejar ir esas cargas? El día siguiente la sorprendió con la llegada de un correo electrónico. Era una invitación para una cena que la comunidad local organizaba en celebración del Día de las Madres. Ana sabía que muchas mujeres asistirían, ampliando las redes de apoyo y conexión que tanto necesitaba. Sin embargo, la idea de participar la llenaba de ambivalencia. Por un lado, sentía el impulso de fortalecerse en esa comunidad, pero por otro, el temor a revivir momentos de su vida que había tratado de enterrar. Decidió entonces abordar esta invitación con un enfoque proactivo, utilizando su reciente experiencia con Claudia como un catalizador. Quizás esta es otra oportunidad para crecer, se dijo a sí misma, con la determinación palpitante que había empezado a abrirse paso en su vida. Las horas previa a la cena las dedicó a una introspección profunda. Se sentó con su libreta y escribió preguntas que quería explorar, tanto para sí misma como para las mujeres que conocería esa noche. ¿Qué significa ser resiliente?
¿Cómo puede ayudarme la vulnerabilidad a conectar con otras personas? Mientras escribía, sintió que se estaba preparando no solo para un evento social, sino para una posible transformación personal. Cuando llegó el momento de la cena, entonó su mantra interno. Lo que importa aquí es la conexión, no la perfección. Se vistió con un atuendo que sentía que reflejaba su autenticidad y se dirigió al lugar del encuentro. Una vez dentro, el ambiente era cálido y acogedor, lleno de risas y charlas animadas. A pesar de su nerviosismo inicial, comenzó a admirar la fuerza que emanaba de aquellas mujeres. Reconoció en sus ojos historias de lucha y superación similares a las suyas. Fue en ese entorno donde Ana decidió presentarse. A medida que se levantaba para compartir sus pensamientos con las demás, un nuevo sentido de propósito se apoderó de ella. Habló desde el corazón, compartiendo sus vulnerabilidades, sus luchas y la importancia de reconocer las historias que cada una cargaba. En ese instante se dio cuenta de que las palabras tenían un poder intrínseco. Cada relato podía ser un faro para alguien más. A medida que la noche avanzaba, la culpa y la tristeza que había sentido por no haber asistido a eventos similares en años anteriores empezaron a desvanecerse. Disfrutó de las risas, del apoyo inconmensurable de las otras mujeres. Sin embargo, en medio de la conexión, un pequeño reguero de temor comenzó a crecer en su interior. ¿Realmente podría mantener este clima de aceptación fuera de esta velada? ¿Estaba dispuesta a ser abierta y vulnerable de manera continua? Finalizada la cena, la anfitriona sugirió abiertamente que continuaran con encuentros regularmente, lo que hizo que el corazón de Ana se acelerara. La posibilidad de una reunión mensual le resultaba emocionante y aterradora a la vez. Se trataba de una oportunidad para profundizar en el proceso de sanación, pero ¿y si abrir su vida y emociones también la hacían susceptible a nuevos dolores? Con la mente llena de consideraciones, Ana salió con una mezcla de logro y ansiedad. La noche había sido transformadora, pero ahora el desafío estaba claro. Enfrentarse al futuro con una incertidumbre que la empujaba y a la vez la detenía. Mientras caminaba a casa, un nuevo pensamiento empezó a tomar forma en su mente. La cena había sido solo el primer paso, un avance en su camino hacia el liderazgo y la conexión. Pero, ¿realmente estaba lista para establecer vínculos que podrían cambiar su vida de manera irreversible? ¿Era capaz de asumir este nuevo reto que la llevaba a explorar no solo su fortaleza, sino también las heridas que aún necesitaban ser sanadas? Con cada paso, el eco de la cena resonaba en su interior, creando una inquietud fascinante. La revelación de que su transformación estaba a solo un momento de distancia. ¿Pero podría ser capaz de dar el siguiente paso en su viaje hacia su propio sanador interior? Ana despertó al siguiente día con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. La experiencia de la cena seguía resonando en su mente, y mientras se preparaba para enfrentar su rutina diaria, el peso de las decisiones que había tomado la precedía. La idea de un encuentro mensual se convirtió en una especie de mantra, guiando su pensamiento en un nuevo sentido de propósito. Gravitar hacia este nuevo entorno le ofreció un sabor a crecimiento personal que no había experimentado en años. Sin embargo, la responsabilidad que sentía al ser parte de algo más grande también generó dudas. ¿Estaba realmente lista para construir esas paredes de apoyo alrededor suyo, o el miedo a abrirse lo destruiría todo? Mientras caminaba hacia su trabajo, Ana decidió que era hora de revertir su mentalidad. Sabía que, para avanzar, necesitaba abrazar sus emociones, por incómodas que fueran. En un lápiz y papel, confeccionó una lista de áreas en las que quería mejorar. Practicar su vulnerabilidad sería uno de los pasos primordiales, pero también había otros aspectos que requerían atención. La autoconfianza, la perseverancia y la capacidad de escuchar eran solo algunas de las habilidades que aspiraba a desarrollar. Una vez en la oficina, decidida a comenzar su viaje de aprendizaje, se propuso ser más proactiva en las interacciones con sus compañeros. A menudo se encontraba atrapada en su mundo interior, pero esa mañana se vio impulsada por la necesidad de conectar. Comenzó a participar en conversaciones que antes las evitaba,
planteando preguntas y mostrando un interés genuino por conocer a otros. La tensión en su pecho comenzó a aflojarse al ver cómo, al abrirse, las personas respondían con calidez. Decidida a llevar esto más allá, se inscribió a un taller local sobre habilidades de comunicación. Le pareció que sería una forma de fortalecer su capacidad de expresión y se sintió entusiasmada anticipando el aprendizaje. Mientras la semana avanzaba, cada conversación, cada momento de conexión con los demás parecía normalizar su vulnerabilidad. Sin embargo, a medida que se adentraba más en este camino, las sombras de sus temores comenzaron a manifestarse de nuevo. En ocasiones, sentía que el miedo a ser auténtica podría arruinar su nuevo propósito. Una noche, mientras organizaba su casa, encontró una caja olvidada llena de cartas y recuerdos de su juventud. En un momento de reflexión, decidió que necesitaba confrontar su pasado. Abrió la primera carta, una que había escrito a sí misma en su adolescencia, llena de sueños y esperanzas. Era un recordatorio desgarrador de la persona en la que una vez soñó convertirse. Ana se sintió abrumada, como si ese pedazo de su historia tomara vida frente a ella. Ahora era inevitable preguntar, ¿qué había hecho para silenciar a esa niña que quería flores en lugar de espinas? La pregunta se convirtió en un fuego interno, una necesidad de demostrarle a esa parte de su ser que aún había tiempo para cumplir esos sueños. Mientras las cartas desenterraban viejos miedos y anhelos, Ana comprendió que el camino hacia la autoaceptación implicaba tanto el reconocimiento de sus traumas como la celebración de sus logros. Aceptar su historia no era solo liberar el pasado, sino también crear espacio para el nuevo futuro que estaba comenzando a edificar. Con una renovada determinación, decidió que compartir su historia sería el próximo paso en su viaje. Era un reto, claro, pero la idea de contribuir a su entorno, inspirando a otros con sus experiencias, la llenaba de emoción. Preguntándose cómo y cuándo haría esta revelación, sintió que había un nuevo capítulo de su vida que esperaba ser escrito, uno donde el poder de su autenticidad sería su mayor aliado. Se encontraba en el umbral de un cambio significativo, consciente de que cada paso que daba la acercaba más a su verdadera esencia. Sin embargo, una inquietud persistía. ¿Sería lo suficientemente valiente como para mostrarse completamente vulnerable a los demás? ¿Y qué pasaría si la respuesta no era la que esperaba? La certeza de que vendrían momentos de prueba le daba un peso adicional a la parte de su crecimiento que aún estaba por llegar. Ana se sentó frente a su computadora, las palabras del primer párrafo de su relato aún flotando en su mente. Era un comienzo humanizante, pero sentía que no capturaba la esencia de lo que realmente quería transmitir. Había estado trabajando en el mapa de su historia, pero la idea de revelarla al mundo era paralizante. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por el miedo, decidió utilizarlo como combustible. Tenía una oportunidad de transformar sus inseguridades en algo valioso. Se dio cuenta de que su proceso de escritura debía ser un espejo de su viaje interno. Cada palabra escrita tenía que resonar con autenticidad. Por lo tanto, comenzó a esbozar no solo sus experiencias, sino también sus emociones más profundas. ¿Qué sentía cuando se aislaba? ¿Qué la había llevado a cerrarse en sí misma? Consciente de la vulnerabilidad que eso significaba, tomó un respiro profundo, conectando con sus sentimientos, aunque le costara. Esa noche, se prometió que escribiría una pequeña parte cada día, tal como había comenzado a practicar en el taller. Quería que su relato reflejara su crecimiento, un viaje que mostrara cómo había pasado del silencio a la escucha, de la soledad al vínculo. Se visualizaba sentada ante un grupo de personas, entregando su verdad con la esperanza de inspirar a otros a abrirse también. En el trabajo, su interacción con los compañeros había sido un campo de entrenamiento perfecto. Un colega, Miguel, la había abordado esa mañana, mirándola a los ojos y preguntándole después de meses de silencio cómo se sentía. Ana, en lugar de retroceder, decidió abrir el juego. Compartió su objetivo de ser más abierta, e incluso se atrevió a mencionar su proyecto.
Para su sorpresa, Miguel reaccionó positivamente, compartiendo también sus propias experiencias de lucha y autenticidad. Este intercambio la impulsó a fortalecer la conexión, y el simple acto de hablar fue para ella un paso significativo. El siguiente día, a medida que el taller de comunicación avanzaba, al enfrentarse a las dinámicas grupales, se encontró en una situación que la incomodaba. Tenía que presentar un tema personal, y su corazón latía con fuerza. Sin embargo, lejos de rendirse, decidió que ese sería su momento de verdad. Se armó de coraje y comenzó a hablar sobre su relación con el miedo y la inseguridad. Al ver las miradas atentas de sus compañeros, sintió que, por primera vez, sus palabras llevaban peso. El día siguiente estuvo lleno de celebraciones en la oficina por un cumpleaños. Ana se sintió tentada a retirarse, pero se recordó a sí misma la importancia de estar presente. Por lo tanto, se acercó a la mesa de postres, intentando ser parte del ambiente. Decidió interactuar en la conversación, planteando preguntas y sonriendo genuinamente. Fue un desafío, pero poco a poco, la risa y los buenos deseos que la rodeaban la hicieron sentir más en casa. El verdadero golpe de realidad llegó cuando un amigo del pasado, Tomás, se unió a la celebración. Su encuentro era un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. Ana sintió una mezcla de ansiedad y expectativa. Era la oportunidad ideal para compartir lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad. Sin embargo, un nudo en el estómago le decía que no sería fácil. Durante unos minutos, la conversación fluyó con superficialidades, hasta que, de repente, Tomás cuestionó por qué siempre se había mantenido distante. Era el momento de enfrentarse a los ecos de su historia, de reconocer que su miedo había sido una forma de proteger su corazón. Ana sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero esta vez no se apartó. Se sintió fuerte, capaz de abrirse a la verdad. «A veces me asusta mostrarme tal cual soy», confesó. La reacción de Tomás, una mezcla de sorpresa y empatía, le dio espacio. Pero en su interior, la pregunta latía con insistencia. ¿Sería capaz de compartir su historia completa en el taller de escritura sin volver a caer en la trampa del miedo? Mientras el aguijón de la inseguridad punzaba su mente, sintió que una lámpara se encendía en su interior. La revelación era inminente y el momento de ser completamente auténtica estaba más cerca de lo que pensaba. Ana sabía que las próximas decisiones moldearían no solo su relato, sino su vida misma. Y así, con la mente más abierta que nunca, dio su siguiente paso hacia la transformación. Sin embargo, lo que aún no sabía era si la vulnerabilidad la liberaría o la ataría aún más. Cada paso la acercaba a la verdad, pero también la empujaba hacia un abismo de incertidumbre que la aguardaba. ¿Sería capaz de manejar las reacciones o sus miedos volverían a arrasarlo todo? La presión se acumulaba y Ana comprendió que la verdadera prueba estaba apenas por comenzar. Ana había decidido que, aunque el temor a revelar su historia la acechaba, no podía retroceder. Sus pensamientos se agitaban mientras se preparaba para la próxima sesión del taller de escritura. Esa semana sería crucial. Debía presentar un primer borrador de lo que había estado escribiendo. La oportunidad de recibir retroalimentación honesta y constructiva podía convertirse en el escalón que necesitaba para superar sus reservas. A medida que los días transcurrían, las dudas comenzaron a asediarla. ¿Sería suficientemente valioso? ¿Tendría alguien una reacción negativa que la hiciera cerrar aún más su corazón? En su mente, la historia se entrelazaba con recuerdos de momentos en los que su voz se había perdido entre sus inseguridades. Pero a pesar de la tempestad interna, había algo que brillaba con claridad: la necesidad de ser escuchada. Una tarde, durante su recorrido habitual hacia la oficina, se detuvo en un parque. La vida parecía vibrante a su alrededor, pero a pesar de la belleza del momento, la sensación de vacío la acompañaba. Se sentó en un banco, y mientras miraba cómo el viento movía las hojas, recordó una frase que había escuchado en el taller. La autenticidad es el camino hacia la conexión. Fue un clic mental.
Debía dejar que la autenticidad guiara su proceso. Movida por esa revelación, decidió cambiar su enfoque. En lugar de tratar de impresionar a los demás, se propuso simplemente ser sincera. Armó su relato con fragmentos de su vida y, más importante aún, con las lecciones que habían brotado de sus experiencias. Al regresar a casa, se sentó ante su computadora y comenzó a escribir con una intensidad renovada. Cada palabra fluyó como un torrente liberador, mientras se adentraba en sus miedos y vulnerabilidades con una claridad que nunca había tenido antes. Una vez completado el borrador, Ana se sintió en paz y aterrorizada a la vez. ¿Qué esperarían sus compañeros? La noche anterior al taller, apenas pudo dormir, reviviendo escenas de su vida en una mezcla de ansiedad y esperanza. Imaginaba las miradas de asombro o desaprobación. La presión se había acumulado y, aunque eso podría paralizarla, había una parte de ella que resplandecía con el deseo de ser verdaderamente vista. El día del taller llegó con un peso en el aire. Al entrar en la sala, se sintió rodeada de porras internas y ojos expectantes. Cuando llegó su turno, tomó un profundo respiro y comenzó a leer. Cada sílaba era un eco de su viaje hacia el autodescubrimiento. Podía sentir que los ecos de esos temores que la habían apartado del mundo empezaban a disiparse, dejando espacio para algo nuevo, conectar de verdad. Mientras finalizaba, recibió una ovación. No solo eso, las reacciones positivas que siguieron la envolvieron en una atmósfera de aceptación. Sus compañeros compartieron sus propias luchas, dejando claro que sus historias eran más similares de lo que pensaba. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad, lejos de ser un lastre, era un puente hacia la autenticidad compartida. Sin embargo, cuando la sesión terminó, no pudo evitar que una nueva preocupación invadiera su mente. A pesar de la aceptación que había sentido, había algo más profundo que la inquietaba. ¿Realmente había conseguido conectar o solo había tocado la superficie? Ana comprendió que, aunque había ganado confianza en su voz, el verdadero trabajo apenas comenzaba. La historia que había compartido era solo un capítulo de su travesía. Mientras recogía sus cosas, su mente giraba en torno a la próxima sesión del taller, donde tendrían que profundizar en temas más oscuros: dolor, pérdida y lo que realmente significa sanar. La idea de tocar los remanentes de su historia la hacía sentir vulnerable de nuevo, pero también excitada. Necesitaba seguir y meterse en las profundidades de su transformación. Con determinación, se prometió a sí misma que exploraría esos temas, sin filtros ni dilaciones. Así que, aunque la liberación de su historia inicial había sido un gran paso, los verdaderos retos aún estaban por llegar. Su viaje había comenzado, pero el camino hacia la autenticidad plena se sentía más complicado y prometedor al mismo tiempo. La verdadera revelación no era solo sobre ser escuchada, sino de sanarse a sí misma en el proceso. Mientras salía del taller, una pregunta resonaba en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrirse en su totalidad? Ana se sentó en su cocina. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la luz dorada del amanecer que se filtraba por la ventana. Este era un nuevo comienzo. Había pasado semanas trabajando en su historia, enfrentando sus miedos y revelando sus verdades ante un público que, a pesar de ser inicialmente aterrador, se había convertido en una fuente de apoyo. La experiencia compartida en el taller de escritura había encendido algo dentro de ella. Su voz ya no temía ser escuchada. Cada palabra escrita había sido un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. La cena del Día de las Madres había sido el catalizador que la empujó a abrirse y abrazar su vulnerabilidad. Ahora, al mirar hacia atrás, podía ver cómo cada momento de incertidumbre la había llevado a esta point de realización personal. Hoy, Ana tenía una misión. La comunidad se reuniría nuevamente, y esta vez, no para compartir solo historias de dolor, sino también de crecimiento y esperanza. Con el corazón latiendo fuerte, preparó su hogar, decorándolo con flores frescas como símbolo de nuevos comienzos. El peso de la tristeza que había sentido la primera vez era ahora un eco distante.
Había encontrado formas de honrar a su madre en su nueva vida, no aislándose, sino conectando con aquellos que compartían su viaje. Cuando los vecinos comenzaron a llegar, los saludó con una sonrisa genuina. Había un brillo en su mirada, un reflejo de la confianza que había cultivado en sí misma. Las conversaciones fluyeron con una naturalidad que antes le había resultado ajena. Ya no sentía la presión de tener que ser perfecta. Estaba en un espacio seguro, donde sus amigos también podían compartir sus cargas y alegrías. Ana se sentó frente a ellos y, en lugar de leer su historia, decidió abrir el diálogo. Hoy quiero que hablemos de nuestras esperanzas, de lo que queremos construir juntos como comunidad, propuso. La respuesta fue inmediata. Las manos se levantaron, las sonrisas se ampliaron, y las historias se entrelazaban con un sentido de propósito compartido. Mientras escuchaba a cada uno compartir sus sueños, Ana se dio cuenta de que había pasado de ser una espectadora en su propia vida a ser una activista de su crecimiento personal. Cada historia, cada deseo, se convirtió en una chispa que encendía el fuego de su propia determinación. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Siempre habla desde el corazón. Y eso era precisamente lo que estaba haciendo. El ambiente se volvió más íntimo mientras una vecina, Marta, compartía su deseo de abrir un pequeño negocio. Ann, siento que tengo tanto que ofrecer, pero no sé por dónde empezar, confesó con lágrimas en los ojos. Sin pensarlo, Ana se apoyó en ella. Tú puedes crear algo increíble, tienes el talento y el coraje. ¿Qué tal si nos ayudamos mutuamente a dar ese primer paso? La conexión fue palpable, y Ana sintió que su propia vida se iluminaba al ayudar a otros a brillar. A medida que la noche avanzaba, se tejieron planes comunes. La comunidad decidió reunirse cada semana para empoderarse mutuamente. Al final de la velada, Ana se sintió más fuerte que nunca. Ya no era solo un nombre entre ellos, había creado un espacio donde podían sanar, crecer y prosperar juntos. Cuando todos se despidieron, Ana se quedó mirando la cena vacía. Una mezcla de satisfacción y reflexión la envolvió. Había conquistado una de las mayores batallas de su vida, el miedo a mostrarse auténticamente y a conectar con los demás. La transformación que había comenzado con su lucha personal se había extendido a todos aquellos que la rodeaban. Ana había demostrado que ser vulnerable no era sinónimo de debilidad. Al contrario, era un acto de valentía y amor. Había adquirido no solo la confianza en sí misma, sino el reconocimiento de que su pasado no la definía, sino que era la plataforma para su futuro. Se sentía realizada, empoderada y lista para enfrentar el futuro. En ese momento, Ana comprendió que su misión personal no se limitaba a sanar sus propias heridas. Había asumido el legado de su madre, convirtiéndose en una guerrera en su comunidad y una luz para otros. Había abrazado su historia y, al hacerlo, había tejido un nuevo inicio lleno de promesas de victoria colectiva. Este era el final de un capítulo, pero el inicio de una nueva historia, una que continuaría desarrollándose en cada pequeño paso que sugirieran sus corazones. Si te ha tocado esta historia y sientes que el viaje de Ana puede inspirarte, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo se alimente y estas historias sigan llegando a aquellos que las necesitan. Comenta tus reacciones y teorías sobre cómo puedes aplicar el valor de la vulnerabilidad en tu vida. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entenderán la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo.